El antecedente de Graciela Márquez al INEGI sería cuando nació la autonomía del INEGI, Calderón puso a su secretario de Economía y una subsecretaria de Economía los manda a la Junta de Gobierno, en aquel entonces Eduardo Sojo. Y Eduardo Sojo resultó uno de los mejores presidentes que ha tenido el INEGI. Resultó muy bueno y no se puede decir que haya seguido los lineamientos de la presidencia. Pero nomás como antecedente, no es la primera vez que el secretario de Economía se va directo a la presidencia. Sí. Segundo antecedente, el sexenio anterior, Videgaray de alguna manera nombró a 3 miembros de la Junta de Gobierno. O sea, ¿no? El actual presidente también entró con una baja expectativa y ha resultado ser un magnífico presidente del INEGI, Julio Santaella, que podría reelegirse, pero con lo que vimos hoy de Graciela Márquez, seguramente ya no se va a reelegir, ya está puesto para que Graciela Márquez sea la presidenta. Y el tercer antecedente que yo vería positivo, o sea, tratando de ser algo de positivo, es que el esposo de Graciela Márquez fue nombrado al Banco de México y ha sido un magnífico vicegobernador del Banco de México. ¿No? Entonces, ¿de quién hablas? De Gerardo Esquivel. Ah, bueno, Gerardo Esquivel es un personaje, es un magnífico vicegobernador. De una rectitud personal y académica y profesional a toda prueba. Exactamente. Entonces, eso me hace tener de alguna manera una esperanza positiva que la llegada de Graciela Márquez al INEGI, que va a llegar a presidenta el próximo año, cuando se venza el primer periodo de Julio Santaella, será institucional y no simplemente para obedecer o para ser un peón de López Obrador. Y el INEGI es una institución, digamos, hay una junta de gobierno, son 5 personas las que lo manejan, pero coincido que si se tratara de intenciones, la intención, si no es desaparecer las autonomías, es ocuparlas. Y así ha pasado con otros organismos, ¿no? Competencia, energía, etcétera, donde dice, pues no, si no las desaparezco, al menos pongo gente que sea mía. Tampoco le resultó el Coneval. En el Coneval, pues sí es cierto, quitó a Hernández Licona, pone a alguien, a un investigador del UNAM, pero las investigaciones que ha sacado el Coneval han mostrado incremento en la pobreza que seguramente no le han gustado a López Obrador los datos que da Coneval. Entonces yo sigo confiando en la fortaleza de las instituciones y en la responsabilidad de las personas, de los profesionistas. Me gustan las instituciones. Entonces, efectivamente, coincido, la llegada de Graciela Márquez tiene alguna intención de apoderarme de algo, pero espero que no sea así. Siguen apostándole estamos dependiendo de la integridad de las personas que nombra, Si las personas doblan tantito las manos, hasta ahí llegamos. Hoy, por ejemplo, él contempla el rol del Banco de México, que ayude al crecimiento y al desarrollo. Ay, Joaquín. Usar las reservas. La reserva. ¿Por qué? Porque el Banco de México no está para reforzar la economía ni provocar el crecimiento. Control de inflación. Claro que no. Pero también dijo que, oye, pues es que vean al pueblo, los del Banco de México, a la economía de las familias. O sea, allí está la intención, y yo no veo en el Congreso que estén dispuestos a resistirle. Y no creo, no sé si estas reuniones que van a hacer de aquí a febrero van a ser nada más un diálogo de sordos. ¿Por qué la pararon? Evidentemente era una discusión muy técnica que el público en general puede no haberle entrado y haber tomado posición a favor o en contra ideológica, sin entrarle al detalle. Los técnicos, incluyendo el mismo Banco de México, sale y dice, esta es una locura. También al presidente podía haberle dicho, pues es su opinión, yo tengo otra. Los analistas, los financieros, todos dijeron, esto es imposible, echamos a perder. Pero entonces, ¿por qué la pararon? Fue por orden de López Obrador, no fue porque se pusieron de acuerdo ahí los senadores. Lo ordenó ayer en la mañana. Por las amenazas internacionales. Cuando sale en lo internacional a decir, si hacen esa ley, casi es inmediata que se va para abajo la calificación de México, el sistema bancario mexicano se sale del sistema mundial prácticamente,
¿Por qué? Porque se mete a una corriente de posible lavado de dinero. Nos volvemos un país ideal para lavar dinero. En ese momento el presidente lo para. Así que mi esperanza no es como tú, Pepe, que nada más sea un diálogo de sordos y que se termine siendo. Mi esperanza es que el próximo año, digamos, bueno, no se hace. ¿Por qué? O le cambiamos algo, pero no obligamos. Aquí el problema es la violación de la autonomía que significaba que te obligo a comprar, no decido si los compras, te obligo a comprar. Y eso sí hay una violación a la decisión de un órgano de gobierno del Banco de México de decirlo. Muy interesante lo de la carta. ¿Por qué carta? Porque seguramente si hubieran querido hacer la llamada, no se las hubieran tomado. Si él quiere hacer la llamada con Biden en ese momento, probablemente le dicen sí, ya les hablaremos nosotros. Y no le hubieran tomado la llamada en este momento. Y entonces, la carta es una carta más que para Biden, para el mercado mexicano. Es una carta para decir, miren, ya aquí está la carta de Biden. ¿Cuándo la va a leer? No sabemos, pero ya envié la carta y lo importante es lo que dice. ¿Para quién va dirigida la carta? Para México. Todo el contenido... Roy, tan es así que comete la indiscreción, porque él dijo que lo había mandado la noche anterior y a las 7 de la mañana estaba leyendo públicamente el contenido de la carta. Sí, o sea, no la da a conocer en la noche, sino en la mañanera, ¿no? Que es su órgano de difusión. Bueno, y el contenido es un mensaje a México, no un mensaje a Estados Unidos. Claro. Es un mensaje a México. Entonces, esa carta es la evidencia de que no hemos tenido comunicación. Entonces, bien, de que vayamos a tener comunicación después, depende de Biden. Así, claro. Así es, él ya mandó la carta, ahora espera la respuesta. Vamos a unos anuncios y regreso con la mesa y las conclusiones. Roy Campo, René Casados y don Pepe Fonseca. Querido Roy. Bien, nada más cambiando de tema, pero que amerita, Joaquín. Estamos justo en las fechas de las posadas. Aplaudo que el presidente haya sacado, por un lado, un decálogo y por otro lado haya pedido los 10 días los 10 días y recomendación de no festejos. Muy bien por el presidente que ya le está entrando, que no le quería entrar a estos temas. Qué bueno que ya lo hace, pero qué malo que no siga él mismo estas recomendaciones. La recomendación sobre todo es no salir, porque sí sale, sigue haciendo giras. Podría dar el ejemplo y decir, no doy giras. Y dos, lo del cubrebocas. Entonces el presidente debe entender que no solo las palabras importan, sino el ejemplo. Y yo quisiera que el presidente fuera un presidente ejemplar en todos sentidos, incluso en eso, no salir y usar cubrebocas.